Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una decisión médica importante, una de esas encrucijadas que afrontan las personas con un tipo muy concreto de arritmia, la taquicardia supraventricular, o TSV. La gran pregunta sobre la mesa es, ¿debería considerarse una ablación con catéter? Una pregunta que, la verdad, implica sopesar una solución que puede ser definitiva frente a un manejo continuo. No es una decisión trivial. Para nada. Y para explorarla contamos con una serie de documentos informativos muy completos que comparan las opciones, describen el procedimiento al detalle y, lo que es crucial, desglosan los beneficios y los riesgos. Nuestra misión es destilar toda esa información, convertirla en una conversación clara, Claro, útil, que pueda servir de apoyo antes de hablar con el equipo médico. exacto. Una herramienta para entender mejor las preguntas que hay que hacer. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente esta taquicardia supraventricular? Porque el nombre ya impone un poco. Ciertamente. Pero, en esencia, es un problema en el sistema eléctrico del corazón, no en el músculo. Ah, vale. El corazón, como motor, suele estar perfectamente sano. El problema es, por así decirlo, un cortocircuito, una conexión eléctrica anómala, que hace que de repente el corazón se ponga a latir a un ritmo rapidísimo. Entiendo. O sea que no es un fallo del motor, sino más bien de la centralita electrónica que lo controla. Eso me parece una distinción fundamental. Es la distinción clave, y es lo que hace que pueda plantearse una solución tan específica como la ablación con catéter. Aquí quería llegar. En las fuentes que hemos revisado se usa una analogía que me pareció brillante. Mm, Dicen que es como arreglar un problema eléctrico del coche sin tener que abrir el capó. Describe muy bien esa sensación de intervención precisa y poco invasiva. Es una imagen muy acertada. Se introducen unos cables muy finos, los catéteres, a través de una vena. Normalmente en la ingle, ¿verdad? Sí, normalmente en la zona de la ingle. Desde ahí se navegan con una precisión asombrosa por el sistema circulatorio hasta llegar a las cámaras del corazón. Suena película de ciencia ficción. Y una vez allí, ¿cómo encuentran ese cortocircuito diminuto en un órgano que no para de moverse? Ahí está la magia del procedimiento. Los catéteres tienen sensores en la punta que actúan como un GPS muy avanzado. Crean un mapa tridimensional y eléctrico del corazón. Vaya. Al provocar la arritmia de forma controlada por unos segundos, ven exactamente dónde se origina esa señal anómala. Es como ver un chispazo en un circuito. Y una vez localizado el punto exacto, ¿qué hacen? Una vez identificado el origen del problema, la punta del catéter aplica energía. Puede ser calor por radiofrecuencia o frío extremo, lo que se conoce como crioablación. Ajá. Esto crea una cicatriz diminuta, a veces más pequeña que la cabeza de un alfiler, que destruye ese tejido anómalo y, rompe el cortocircuito. La palabra destruir una parte del corazón, por pequeña que sea, produce cierto respeto. Es natural que lo produzca, pero es importante visualizar la escala. Estamos hablando de una cantidad de tejido minúscula cuya única función es causar problemas. Claro. Eliminarla no afecta en absoluto a la capacidad del corazón para bombear sangre. Al contrario, al eliminar esa interferencia eléctrica, se le permite volver a su ritmo normal y eficiente. Queda clarísimo. Así que, ante este problema, las fuentes nos dibujan dos caminos principales. Ujú. El primero es esta intervención de alta tecnología. Describámosla desde la perspectiva de la persona que pasa por ella. Bien, el procedimiento se realiza en un hospital, en una sala de electrofisiología. Dura por lo general entre 2 y 6 horas. ¿Tanto? Sí, depende de la complejidad. Y un detalle importante, no se está completamente consciente. Se administra una sedación, a veces anestesia general, para que la persona esté tranquila, sin dolor y, sobre todo, inmóvil. La inmovilidad parece un factor clave. Imagino que con el corazón no se pueden permitir movimientos inesperados. Exacto. La precisión es milimétrica. La sedación garantiza que la experiencia sea lo más confortable posible. La mayoría no recuerdan gran cosa del procedimiento en sí. ¿Y la recuperación? No hay grandes cicatrices. La molestia principal suele ser un hematoma en el lugar de la punción. Entendido. Es una intervención muy precisa, casi quirúrgica, pero sin bisturí. Pero lógicamente no todo el mundo querrá o necesitará pasar por ello. ¿Cuál es la alternativa? El segundo camino. El segundo camino es el manejo de los síntomas sin eliminar la causa.
La primera línea de defensa suelen ser las maniobras vagales, Otro término que suena muy técnico. pero que en la práctica es muy sencillo. Son acciones físicas que estimulan un nervio, el nervio vago, que tiene un efecto freno sobre el corazón. Por ejemplo, La más común es hacer fuerza con el abdomen, como si se intentara levantar algo pesado, conteniendo la respiración. vaya, o sea que se puede intentar reiniciar el propio ritmo cardíaco con una maniobra física. Es sorprendente. A veces funciona, especialmente en episodios leves. Es como un reseteo manual del sistema. ¿Y si eso no funciona? Si eso no es suficiente, o si los episodios son muy frecuentes, la siguiente opción es la medicación. Fármacos que se toman a diario para prevenir las crisis o solo cuando ocurren para intentar detenerlas. Pero, como bien señalan los documentos, estas son estrategias de control, no una cura. El cortocircuito sigue ahí, latente. Precisamente. Y esa es la diferencia fundamental. La medicación exige una disciplina, un seguimiento médico para ajustar dosis, vigilar efectos secundarios y aceptar que el problema de base no ha desaparecido. Lo que nos lleva directamente al núcleo de la cuestión, la balanza de pros y contras. Si comparamos estos dos caminos, ¿qué nos dicen las fuentes sobre los beneficios de cada uno? Empecemos por la ablación. El gran beneficio, el que cambia la vida de muchas personas, es la posibilidad de una cura definitiva. Si el tratamiento funciona, se acaba la incertidumbre. Se deja de pensar en cuándo ocurrirá el próximo episodio, de llevar la medicación en el bolsillo por si acaso, de evitar ciertas actividades por miedo. Se cierra un capítulo. La ganancia en calidad de vida y tranquilidad debe de ser enorme. Por el otro lado, ¿cuál es el beneficio de no hacer la ablación? El beneficio principal es evidente: evitar los riesgos inherentes a un procedimiento invasivo, por muy seguro que sea. Claro. Si los síntomas de una persona son muy leves y esporádicos y se controlan fácilmente con una maniobra, puede decidir que no le compensa pasar por el hospital. Es una postura perfectamente razonable. Depende mucho de la persona. Muchísimo. La decisión depende de cuánto impacte la arritmia en el día a día. Hablemos de esos riesgos, porque es la parte que, lógicamente, genera más inquietud. Las fuentes mencionan complicaciones serias como ictus o infarto. Son palabras mayores. Sin duda. Y es crucial ser transparente al respecto. Pero es igualmente crucial poner esas palabras en su contexto numérico. Vamos con las cifras. Los datos indican que el riesgo de una complicación grave de ese tipo es de menos de 1 por cada 100 procedimientos. Menos de un 1%. Es curioso cómo reacciona la mente a esa cifra. Por un lado, suena increíblemente bajo. Por otro, la persona que lo está considerando piensa, sí, pero si me toca a mí, es el 100%. Totalmente. Es la naturaleza de la estadística en medicina. Otro riesgo específico es dañar el sistema eléctrico sano del corazón y necesitar la implantación de un marcapasos. ¿Y ese riesgo de cuánto es? El riesgo de que esto ocurra es de aproximadamente 1 de cada 100. Y el riesgo más grave de todos, la mortalidad, también es inferior a 1 de cada 100. Ponerlo así, diciendo que más de 99 de cada 100 personas no sufren estas complicaciones graves, ayuda a dimensionar el riesgo real. Esa es la idea. No lo anula, pero lo sitúa en perspectiva. Exacto. El riesgo cero no existe, pero es un procedimiento con un perfil de seguridad muy alto que ha mejorado drásticamente con los años. Y para ser justos en la comparación, ¿qué hay de los riesgos del otro camino? Porque decidir no hacer nada tampoco es una opción de riesgo cero. Una pregunta fundamental. El riesgo más obvio es que los síntomas persistan, con el consiguiente impacto en la calidad de vida. Pero hay otro más sutil que se menciona en los informes: los propios fármacos antiarrítmicos. Ajá. Efectos secundarios o incluso, paradójicamente, aumentar el riesgo de otros problemas del ritmo cardíaco. Vaya, que la solución a un problema podría, en un pequeño número de casos, crear otro. Es una posibilidad remota pero real, y es la razón por la que se necesita un seguimiento médico constante. Así que la elección no es entre un camino arriesgado y uno seguro, es entre qué tipo de riesgo se prefiere asumir. Bien, hemos hablado de riesgos, pero si se asume un riesgo es para obtener un beneficio. ¿Cuál es la probabilidad de que la ablación funcione? ¿Hablamos de una apuesta segura? En medicina es difícil usar la palabra segura, pero las cifras se acercan mucho. Para los tipos más comunes de TSD, la ablación soluciona el problema de forma permanente en un 93 a un 97% de los casos. Entre 93 y 97 de cada 100 personas. Es una tasa de éxito espectacular para cualquier procedimiento médico y más en cardiología. ¿A qué se debe que sea tan efectiva? Es que este cortocircuito es especialmente fácil de arreglar.
Es una combinación de factores. Primero, que la causa suele ser un punto o una vía eléctrica muy concreta y localizada, no un problema difuso en todo el músculo cardíaco. Mm, Y segundo, la tecnología para mapear y visualizar la actividad eléctrica del corazón ha alcanzado un nivel de precisión extraordinario. la unión de un problema bien definido con una herramienta muy precisa. Justo eso. Entiendo. Ahora, siempre queda ese pequeño porcentaje restante. ¿Qué pasa si el problema reaparece? Me imagino la frustración. Sí, la TSV puede volver a aparecer en un 5 a 8% de los casos. A veces la cicatriz creada no es del todo completa y una mínima conexión eléctrica sobrevive. Pero aquí la buena noticia es que no significa un fracaso definitivo. Si fuera necesario realizar una segunda ablación, esta suele resolver el problema por completo en la gran mayoría de esos casos. Un momento. Si el procedimiento es tan preciso, ¿cómo es posible que el problema reaparezca? ¿El tejido se regenera? ¿O es que es muy difícil acertar al 100% a la primera? Es una excelente pregunta. No es que el tejido anómalo se regenere. A veces, el punto a tratar está muy cerca de estructuras vitales del sistema eléctrico normal del corazón. Ya, Y el cardiólogo prefiere ser conservador y aplicar un poco menos de energía para no causar un daño mayor. En esas ocasiones puede quedar una conexión residual que con el tiempo vuelve a dar problemas. entiendo. Es más una cuestión de seguridad y de buscar el equilibrio perfecto. Tiene todo el sentido. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿podríamos dibujar el perfil de la persona para quien los beneficios de la ablación suelen superar a los riesgos? Claramente, la balanza se inclina hacia la ablación cuando los síntomas son frecuentes, largos y afectan a la calidad de vida. Alguien a quien le limita, vamos. Exacto. Pensemos en alguien a quien los episodios le causan mareos, falta de aire, o le impiden trabajar o disfrutar de sus aficiones. O alguien que, por su profesión, imaginemos un piloto, un conductor profesional, Claro. no puede permitirse el lujo de sufrir un episodio repentino. Y también para quienes no desean la carga de tomar medicación de por vida, o en quienes los fármacos no funcionan o provocan efectos secundarios intolerables. Exacto. En esos escenarios, la ablación se presenta como una opción muy atractiva. Y a la inversa, ¿cuándo podrían los riesgos percibidos pesar más? Pues, en el escenario opuesto, alguien con episodios muy breves, muy infrecuentes, quizá 1 o 2 al año, que no le limitan en absoluto. Para esa persona, Para esa persona, el riesgo, aunque bajo, del procedimiento puede parecer innecesario, o si ha probado un medicamento que le funciona a la perfección y no tiene ningún efecto secundario. La opción de manejar la situación es perfectamente válida y sensata. también es importante señalar, como hacen las fuentes, que no es una opción para todo el mundo. Por supuesto. Hay contraindicaciones como la imposibilidad de permanecer inmóvil o tener problemas serios de coagulación. Claro. La decisión final siempre es un diálogo a 3 bandas. La evidencia científica, la experiencia del equipo médico y, lo más importante, los valores, miedos y preferencias de la persona afectada. Hemos recorrido un largo camino. Si tuviera que resumirlo, la idea principal es que la ablación con catéteres es un procedimiento de alta eficacia y bajo riesgo para la TSV. Mm, Pero ese riesgo, aunque pequeño, existe y las complicaciones pueden ser serias. La decisión, por tanto, es profundamente personal. exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final que creo que es el verdadero meollo de la cuestión. La elección no es simplemente riesgo frente a seguridad, es una elección entre 2 tipos muy diferentes de riesgo. ¿A qué te refieres? Por un lado tenemos el riesgo de la ablación. Es un riesgo agudo, puntual. Se concentra en unas pocas horas dentro de un hospital. Un momento concreto en el tiempo. Es un peaje que se paga una vez a cambio de una posible cura. Por otro lado, tenemos el riesgo del manejo con medicación y síntomas. Es un riesgo bajo, pero crónico, extendido en el tiempo. Es un pequeño peaje que se paga cada día, durante años, sin una solución definitiva a la vista. Un riesgo concentrado en un momento frente a un riesgo diluido a lo largo de una vida. Justo. Y la pregunta que queda flotando en el aire, y que solo cada persona puede responder por sí misma tras hablar con su médico, es: ¿cómo valora esa diferencia a largo plazo? ¿Qué pesa más en su balanza personal? ¿La incertidumbre de unas horas en un hospital o la certeza de una gestión diaria y para siempre? Una pregunta muy poderosa para la reflexión. Un excelente punto para terminar nuestro análisis. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.